lugar los atrios de Jehová, ¿verdad? Donde Dios habita. Y el salmista dice, anhela mi alma. O sea, mis emociones, mis pensamientos, mi voluntad. Dice, anhela mi alma ardientemente los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. A veces la carne no quiere adorar y no quiere cantar, ¿verdad? El corazón sí, pero la carne a veces tiene sueño. Por eso que a veces se mete un espíritu de sueño, hay que reprenderlo, hermano. Si mira algo durmiendo es un espíritu de sueño. Existe el espíritu de sueño en la Biblia, ¿sabía usted eso? Es bíblico, ¿verdad? Allá en el Antiguo Testamento dice que un espíritu de sueño, ¿verdad? Mandó Dios a ver qué hacían los guerreros. Y los guerreros no hicieron nada, se durmieron, hermano. Así que espero que los guerreros de acá no se duerman, ¿verdad? Mira el 3, lo que dice. Verso 3. Aún el gorrión. ¿Cuántos conocen el gorrión? Ese pajarito chiquito, que parece que nadie tiene cuidado de él, que existe en la tierra. Pero mire que Dios, ¿verdad? Dice, aún el gorrión haya casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Qué tremendo, hermano. ¿Verdad que estos animalitos a veces pueden ser más inteligentes que un ser humano? Que estos dos animalitos, el gorrión y la golondrina, dice que hayan ido ¿a dónde? Cerca de los altares de Jehová. Qué tremendo, ¿verdad? Hay gente que no quiere venir a la iglesia porque los pastores son ladrones, porque roban el dinero, ¿verdad? Pero es el diablo que les mete eso, ¿verdad? Es Satanás, para que no busquen de Dios. Pero estos dos animalitos buscan de Dios, dice. Ahora mira el verso 10. El verso 10. Léalo conmigo. Porque mejor es un día. ¿A dónde? En los atrios. Que 1000 fuera de él. Es mejor un día. ¿A dónde? En la casa de Jehová. Para algunos jóvenes es mejor allá afuera, ¿verdad? Un día. Pero para los que tienen sabiduría de Dios, dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, decía el salmista. Y mira el resultado de eso, el verso 11. Ese me encanta. Porque sol y escudo es Jehová. Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien. A ver, lea esa parte conmigo. No quitará el bien. ¿A quiénes? A los que andan en integridad. Los que andan en integridad son los que honran a Dios, son los que obedecen a Dios, son los que viven para Dios. Dice, no quitará el bien. ¿A quiénes? A los que andan en integridad. Qué linda palabra esa, ¿no? O sea que Dios no quitará el bien a los que andan en integridad. Gloria al Señor. Pues bienvenidos a la casa de Dios, hermanos. Mire el que está a su lado, el que está enfrente, el que está atrás, y dígale, qué bendición verte, hermano, en la casa de Dios, dígale. Nos gozamos de ver al doctor aquí y su esposa, ¿verdad? A la hermana San Juana, que andaba de gira también por todo México, ¿verdad? Qué bueno que regresó de regreso. Y a mi hermana Marisela y a mi hermano Juan también, bienvenidos a la casa de Dios. Démonos un aplauso fuerte, hermano, a nosotros, y démonos la bienvenida. Y mi hermano Robert, bienvenido también. Long time not see you, dijo el gabacho, ¿verdad? Así que gloria a Dios. Bienvenidos a la casa de Dios. Así que algún otro invitado por ahí. Todos. Alguno que andaba de turista y no lo habíamos visto, no todos, ¿verdad? Gloria a Dios. A Nicole, bienvenida a la casa de Dios. Es cierto que Nicole andaba lejos allá por New Jersey, pero era una fiel seguidora en Facebook, nos estaba viendo todo, ¿verdad? Así que no se perdió el campamento de niños. Lloró, dice, y todo, ¿verdad? Se sintió triste porque quería estar ahí, pero no pudo. Pero bueno, el otro año tal vez. Y bueno, aquí a mi querida cubana, la suegra, mi hermano Ciro, bienvenida a la casa de Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. Es una bendición tenerlos en la casa de Dios. Bueno, vamos a darle el tiempo a los niños, ¿verdad? A los pequeños,
Bueno, ya señor burrita, sí. Y señor burrito, dijo un gabacho, pero, ¿verdad? Gloria a Dios, que son los solterones y las solteronas y la iglesia presente del buen pastor. Y bueno, Chelsea está haciendo un trabajo tremendo ahí con ese equipo de jóvenes. Y los domingos estamos compartiendo ahí, entrenando ese equipo de Chelsea para que sirva mejor en la iglesia. Así que para que se dé cuenta, hermanos, que lo que estos niños van a hacer ahorita ahí, ¿verdad? No es a comer chicle ni a comer comida, es aprender la palabra de Dios. Y Chelsea está comenzando una nueva gira ahorita, comenzando desde Génesis, para volverles a enseñar a los niños todas las historias de la Biblia, comenzando desde Génesis. Así que hoy con el equipo que tiene conmigo hicimos una historia pero muy creativa. Así que gloria al Señor, ¿verdad? Que podemos tener ese ministerio. En las iglesias, ya en algunas iglesias no hay ministerio de jovencitos, ni de niñas, ni de niños, pero qué bueno que aquí hay jóvenes, hay niños, ¿verdad? Hay solterones, casados y adultos también. Amén, hermanos. Amén. Bueno, con ese ánimo que percibo me anima más a predicar, ¿verdad? Vamos a ir a la palabra de Dios. Hemos estado hablando una serie de temas acerca del reino de los cielos. Diga conmigo, el reino de los cielos. Y me doy cuenta, hermanos, que wow, qué tema más profundo ese. Jamás me imaginé sacar tanta enseñanza, ¿verdad?, de ese tema del reino de los cielos. Y me estoy dando cuenta que desde Génesis a Apocalipsis, la Biblia nos enseña del reino de los cielos, pero no un reino de teoría nada más, sino un reino de hechos, ¿verdad? Que desde Génesis a Apocalipsis miramos el reino de los cielos en teoría, pero también en hechos, ¿verdad? Entonces vamos a enseñar la parte 4. Y hoy este tema va a estar tremendo porque vamos a hablar de la iglesia del reino. Diga conmigo, la iglesia del reino. Hay iglesias que son religiosas, hay iglesias que son tradicionales, pero hay iglesias que son de reino, ¿verdad? Y hoy queremos hablar de ese tipo de iglesia, de la iglesia del reino de los cielos. Porque Jesús trajo el reino de los cielos a la iglesia, ¿verdad? Trajo el reino de los cielos a la tierra. Pero cuando Él se fue, el reino quedó, ¿verdad? Y quedó en manos de la iglesia. Y en Efesios 1:21 y 22 nos habla, ¿verdad?, en lo que consiste ese reino de la iglesia. Así que la iglesia somos los que venimos acá a este lugar. ¿Qué dice? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Mire qué tremendo. Habla de todos los poderes que hay. Sometió todos estos poderes. Sometió todas las cosas, dice, bajo sus pies. O sea, todos estos poderes, Dios los sometió, ¿a dónde? ¿Bajo los pies de quién? Y lo dio por cabeza, dice, sobre todas las cosas, a la iglesia. Amén, hermanos. O sea, todos estos poderes, Dios los puso bajo los pies de la iglesia. Entonces la iglesia es poderosa. Diga conmigo, la iglesia es poderosa. Qué tremendo. Entonces cuando la iglesia vive en ese poder del reino de los cielos, la brujería no tiene poder, hermano. La enfermedad no tiene poder. El pecado no tiene poder. Los demonios no tienen poder. La pobreza no tiene poder. O sea, ninguna de esas cosas puede prosperar cuando la iglesia vive bajo ese poder del reino. ¿Estamos aquí? Entonces vamos a hablar de la iglesia del reino de los cielos. Jesús le dijo a Pedro, representando la iglesia del reino. Mire lo que le dijo en Mateo 16:18. Pedro representa la iglesia del reino. Y Jesús le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? ¿Cristo o Pedro? ¿Quién es la roca? ¿Cristo o Pedro? Porque la iglesia católica dice que es Pedro, ¿verdad? Pero cuando le dice Jesús a Pedro, dice, yo también te digo que tú eres
Petras. Petras quiere decir piedra pequeña. Y cuando Jesús le dice, yo te digo que tú eres Petras, y sobre este Petros, que significa roca grande, roca inconmovible, y sobre este Petros edificaré mi iglesia. ¿Y qué más dice? Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mire qué autoridad tiene esta iglesia, hermano. Que ni las puertas del infierno, dice, van a poder con la autoridad de esta iglesia. Las puertas del infierno significan los demonios, significan las enfermedades, significan la pobreza, significan el pecado, significan la brujería. Todo eso representa, ¿verdad?, las puertas del infierno. Pero dijo Jesús que ninguna de esas puertas iba a prevalecer contra la iglesia de Cristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Denle un aplauso, hermanos, porque somos una iglesia de poder. Diga conmigo, somos una iglesia de poder. Cuando el diablo te ve a ti, no te mira como un fracasado. Él te dice a ti que eres un fracasado. Pero el diablo sabe que nosotros traemos un sello, donde en ese sello dice que somos propiedad de Cristo Jesús. Entonces el diablo no te ve, hermano, como un fracasado. A Job le dijo, cuando se presenta delante de Dios, Satanás, le dice Dios, ¿de dónde viene, diablo? Le dijo, de dar un vueltín ahí por la tierra. ¿Conoces a Job? Le dijo, oh, ya, le dijo. Lo ha cercado, dijo, de riqueza. Quítale el cerco y verás lo que yo puedo hacer con él. Entonces mire que los hijos de Dios tenemos un cerco. Y ese cerco no es de alambre, no es de bloques. Es un cerco de fuego, de gloria de Dios. Por eso Zacarías 2:5, ¿verdad? En una de las visiones que Zacarías miró para reconstruir el templo, Dios le dice a Zacarías, no tengas miedo de los tronos satánicos, porque no te van a poder tocar. Yo seré, dice, para ella, está hablando para la iglesia, yo seré para ella, dice Jehová. ¿Qué será? Muro de fuego en derredor, y para gloria, dice, estaré en medio de ella. No a un lado, Dios está en medio de su iglesia, hermano. ¡Qué tremendo! Entonces mire, qué autoridad, qué iglesia de reino. ¡Qué iglesia de reino! En Isaías 54:17, mire la autoridad. Voy a poner la estructura bíblica a esta enseñanza de lo que significa una iglesia de reino. Yo espero que esta iglesia, hermano, se desarrolle en una iglesia de reino, ¿verdad? Donde usted nunca se conforme a vivir enfermo, donde nunca se conforme a vivir pobre, donde nunca se conforme a vivir en pecado, donde nunca se conforme, hermanos, a vivir, ¿verdad?, en esas miserias. Y hoy yo le voy a dar una palabra para que usted reciba esta palabra. Yo creo, hermanos, que usted y yo deberíamos de tener una casa donde vivir. Porque una de las cosas que nos da la iglesia del reino es dominio. Diga conmigo, dominio. ¿Sabe qué quiere decir dominio? Arrebatar para mí y nadie me lo puede quitar. Yo creo, ¿verdad?, que los hijos de Dios deberían de tener una casa donde vivir. Qué tremendo que hoy en día usted, hermano, paga $1,500 en un apartamento, $2,500 en un apartamento. Un dinero que se tira a la basura, hermano, que es lo que usted pudiera estar pagando en una casa propia, ¿verdad? Y yo creo que en el tiempo de Dios todo es hermoso. Y yo quiero ponerte a soñar ahora. Pégale un codazo que está a su lado. No te vayas a dormir, hermano, porque el pastor nos va a enseñar a soñar. Soñar despierto. Hermano, ¿verdad? Hoy le voy a enseñar algunas verdades. No me vaya a criticar, ¿verdad? Porque no me afecta la crítica, pero no soy del evangelio de la prosperidad corrupto. Soy del evangelio de la prosperidad bíblica. Por eso le voy a enseñar con Biblia lo que significa ser una iglesia del reino. No le voy a vender los milagros, como dicen algunos predicadores por ahí. ¡De $1,000 y el milagro sucede! No, ese es el evangelio de la prosperidad corrupto.
¿Verdad? Que hay pastores que usan la Biblia para bajarse a la gente. No, yo creo en el diezmo y la ofrenda. Usted da su diezmo, su ofrenda es bíblico. Y Dios promete que no habrá enfermedad, no habrá diablo, no habrá pecado, no habrá maldición en tu casa cuando usted da el diezmo y cuando usted da la ofrenda. Eso es bíblico. Reprenderé al devorador, dice Dios, para que no te toque tu bendición. ¿Verdad? Entonces, eso es bíblico. Entonces en Isaías 54:17, mire, habla de la autoridad de la iglesia. Dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna arma forjada. Ninguna arma forjada significa ninguna enfermedad, ningún pecado, ninguna atadura, ninguna pobreza, ninguna enfermedad contra ti prosperará. Diga conmigo, ninguna maldición contra mí prosperará. No prosperará. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Dice, la condenarás. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Condenarás toda lengua que se levante. ¿Cómo la vamos a condenar? Con la palabra del reino que sale de nuestra boca. Amén, hermanos. La palabra del reino que sale. Nosotros tenemos un lenguaje de reino. Por eso terminamos el domingo pasado, ¿verdad? Que el gobierno de Dios tiene un rey, pero también tiene leyes, pero también tiene un ejército, pero también tiene una moneda, pero también tiene una cultura, ¿verdad? Y de esa cultura vamos a hablar ahora, de la cultura del reino. Diga conmigo, la cultura del reino. La iglesia, hermanos, tiene que vivir en la cultura del reino, no de acuerdo a lo que el mundo dice. Y en la cultura del reino, Dios dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Entonces hay un lenguaje que Dios nos ha dado, y es un lenguaje de reino. Diga conmigo, lenguaje de reino. El lenguaje que Dios nos ha dado es un lenguaje de reino. Amén, hermano. Algunos predicadores no están de acuerdo cuando uno dice, yo te reprendo enfermedad. Es un mal dicho ese, no se puede decir. Nosotros no tenemos ningún poder. Yo no puedo decirle al diablo, yo te reprendo. Sal de esa persona ya ahora. No, mal dicho, el diablo me saca la lengua si le digo así, burlándose de mí. Ahora, cuando yo le digo al diablo, yo te reprendo en el nombre de Jesús, y te vas fuera ahora de esa persona, ahí el diablo sí sale quemando llanta. Porque la clave es el nombre de Jesús. Sí tenemos autoridad, pero la autoridad que tenemos es en el nombre de Jesús. No es en el nombre del pastor Saúl Ayala. Es por la sangre de Jesús. Y por eso Dios dice, condenarás toda lengua. Entonces estamos hablando de una iglesia de reino, viviendo una cultura de reino. En Jeremías 1:10 hay otro pasaje ahí. Voy a mencionar algunos pasajes para poder despegar en este autobús bíblico. Jeremías 1:10. Mire lo que Dios le dice a Jeremías, representando siempre la iglesia del Señor. Mira, le dice, te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Dios puso a Jeremías a vivir en una cultura de reino. Y Dios le dijo a Jeremías, Jeremías, te he dado poder en este día sobre naciones y sobre reinos. Reinos satánicos, reinos de enfermedad, reinos de miseria. Para arrancar, le dijo, arrancar aquello que no sirve. Arrancar la enfermedad, para arrancar el pecado, para arrancar la atadura. Te he puesto para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar tronos satánicos. Ese es el poder de la iglesia. Y luego le dice, y para edificar y plantar el reino de Dios. O sea, Dios nos ha llamado para edificar y para plantar. Qué tremendo, hermano. Vamos a leer uno más. Efesios 3:20. Y espero que este lo entienda. Si entendió este versículo, hermano, ya la hizo ya. Entendió toda la predicación. Esto se puede ir ya, si entiende este versículo, ya se puede ir. Si tiene prisa, ya se puede ir. Porque algunos hermanos tienen deprisa, siempre están viendo el reloj ahí rápido. Y cuando yo lo veo viendo el reloj, más me tardo para predicar. Lea conmigo ese pasaje.
Y aquel que es poderoso. ¿Quién es ese? ¿Quién es aquel que es poderoso, hermano? Jesucristo. Y aquel que es poderoso para hacer algunas cosas. ¿Cuántas? Para hacer todas las cosas. Él puede hacerlas todas las cosas, hermano. Amén. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Mucho más abundante. Diga conmigo, mucho más abundante. De lo que pedimos o entendemos. O sea que si usted le pide algo chiquito a Dios, Dios dice, usted tiene en mente de hormiga enana, todavía le voy a dar 100 veces más de lo que pide. Porque Dios así es. Dice que mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, Dios nos va a dar. Porque la mente de nosotros, hermanos, es muy chiquitita, ¿verdad? Pero siempre el Espíritu Santo está intercediendo. Está intercediendo. Ahora, la última parte es lo difícil. Y ahí es donde cabe la cultura del reino. ¿Qué dice? Mucho más de lo que pedimos o entendemos. ¿Qué más dice? Según el poder que actúa en el pastor. ¿Que actúa dónde? ¿A dónde? Entonces Dios nos va a dar. Diga conmigo, Dios nos va a dar todas las cosas. Mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en Cristo. No, en Cristo no. ¿A dónde? En nosotros. Porque ya Cristo nos dio ese poder. Ya Cristo nos dio esa autoridad. Entonces mire este pasaje, hermanos, qué desafiante está, ¿verdad? No tenemos problema para ver a Dios haciendo milagros. Eso es normal. Pero sí tenemos problemas para creer que Dios me puede usar a mí para fluir en milagros. ¿Verdad? Peor si el hermano se le ven ahí, ¿verdad? Algunos defectos que tiene. Hay hermanos que escogen, los hermanos, ¿verdad? Que pueden decir, este hermano puede orar por mí. Esta hermana, aquella no, aquella es pecadora. Aquel tiene cara de sinvergüenza todavía. No, hay que escoger el más santo en la iglesia, a ver quién es. Y nos dejamos ir, hermanos, a veces por las cosas que vemos. ¿Y sabe qué hacemos? Limitamos a Dios de su poder. Porque Dios, hermanos, no se va a manifestar por lo que tú eres, sino por lo que Él es. Porque quien tiene el poder es el nombre de Jesús. Que hasta Walter Mercado dice, llama en este momento, Dios está esperando tu llamada. Y usa el nombre de Dios para bajarse a la gente. Ese se va a quemar en la olla más caliente del infierno en vivo. Porque, hermanos, dijo Jesús, apartados de mí, no os conozco, dijo. Que en aquel día, ¿verdad?, se van a presentar delante de Dios. Entonces, hermano, cualquier hermano, cualquier hermana que ore por ti, Dios se manifiesta. Porque Dios va a honrar su nombre, no tu nombre. No se la cayeron mucho. Bueno. Pero dice aquí, según el poder, dice que actúa en nosotros, es como Dios se va a manifestar en señales y prodigios. Si un niño ora por ti, hermano, ese niño Dios puede escuchar. Si un joven ora por ti, ese joven Dios lo puede escuchar. Por eso mire lo que dice San Juan 1:12. Bueno, vamos a leer desde el 11. San Juan 1:11, 12 y 13. Hablando de ese poder y esa autoridad. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿A quién vino él? A los judíos. ¿Qué hicieron con él? No lo recibieron. Pero mira el 12. Mas a todos los que le recibieron. ¿Alguien ha recibido a Jesús aquí? Mas a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. No del diente al labio, hermano. A los que creen en su nombre. Les dio potestad. ¿De qué? De ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad. Les dio poder. Les dio dunamis. Les dio dunamis. Ahora mire Hechos 1:8. En Hechos 1:8. Hablando de la iglesia del reino. En Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis
Poder, diga conmigo poder. En el griego este poder significa dunamis. Dunamis, que significa poder milagroso que actúa y viene a través de una relación con Dios. Y recibiréis poder milagroso, que viene a través de una relación que uno tiene con Dios. Qué tremendo, mire que ahí está esa clave, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto queremos tener poder? Ya lo tenemos. Entonces dice el Señor, según el poder que actúa en mí. Mire, hermanos, ¿cuántos estamos de acuerdo que nosotros tenemos un gran potencial? ¿Cuántos estamos? Levante la mano a ver si se lo creen. ¿Ya de verdad? ¿Por qué no se manifiesta? Porque no lo ponemos en práctica. Usted sabe que tiene poder para orar por un enfermo, pero no ora. Entonces, ¿de qué te sirve que tengas tanto potencial? Si te caen los pantalones cuando ves en el hospital uno que le han dicho que ese día se muere ya, que ya tiene color de muerte, ya apesta, ya hiede a infierno, a muerte ya. Y tú llegas, ¿verdad? Y cuando lo miras te dan ganas de vomitar, porque no puedes ver los enfermos. Hay gente que no puede ir a los hospitales porque le dan vómito. No, necesita liberación ese hermano. Qué tremendo, hermano. Dice que según el poder que actúa en nosotros, así es como Dios se va a manifestar. El viernes andaba una mujer aquí en el parqueo que andaba con un cuchillo que quería matar. No sé si alguien fue a orar por ella. Ya se había ido. Ya. Quería matar, jovencita, andaba en el carro ahí, que andaba con un cuchillo. Quería matarse, ¿verdad? Ese es un poder satánico. Pero se necesitan dos mujeres que sepan que tienen poder. Porque la enfermedad no es más poderosa que lo que Dios nos ha dado. La pobreza no es más poderosa que lo que Dios nos ha dado. El pecado no es más poderoso que lo que Dios nos ha dado. Por eso dice, según el poder que actúa, dice, en nosotros. ¿Qué poder, hermano? ¿Qué poder? Por eso tenemos que aprender en esta noche a ser una iglesia de reino. Porque cuando yo sé que yo soy parte de una iglesia de reino, yo le quito los límites a Dios. Porque hay gente que piensa que hay cosas que Dios no puede hacer. Entonces le estás poniendo límites a Dios. No, hermano, Dios es un Dios ilimitado. O sea, no hay nada que Dios no pueda hacer. Todo lo puede hacer Él. Eso es poderoso. Ahora, mire que ese poder, ¿por qué no fluye en nosotros? Y aquí es donde no pasamos el examen alguno. Yo fui al DMV para sacar la licencia del bus 4 veces a hacer el escrito. Solo tenía que perder 5 preguntas. La primera perdí 21 aplazadas. La segunda 17 aplazadas. La tercera 12 aplazadas. La última saqué 4 malas. Lo pasó, congratulations, me dijo. Entonces ahora me dice, puede manejar el bus ya. Y en el reino de los cielos, hermanos, hay que pasar un examen para fluir, ¿verdad? En señales, en maravillas y en prodigios. Aunque el potencial Dios se lo dio a todos ya, ¿verdad? Mire Lucas 6:12. Vamos a aplazar algunos ahorita. A ver qué dice ahí. En aquellos días, él fue al monte a orar unas horitas. ¿Cuánto oró, hermanos? ¿Cuánto? A ver, pregúntele que está a su lado. ¿Y usted cuánto ora, hermano? Diga. ¿Cuántas horas pasó orando? Necesito lentes, hermano. Toda la noche. ¿A dónde oró? ¿En el templo? Ah, no, pero en el monte no, ahí hay culebras. Ahí hay ratones, hermano. ¿Verdad? ¿Por qué en el monte? Dice que en aquellos días él fue al monte a orar. ¿Necesitaba él ir a orar al monte? Si él es el dueño del poder. ¿Necesitaba él ir a orar o no? No necesitaba. Si él es el poder. Él es el poder. Yo pongo mi vida, dijo, y la vuelvo a tomar. Nadie me puede matar. El diablo pensó que podía matar a Jesús. ¿Cómo va a matar al dueño de la vida, hermano? Al autor de la vida. El diablo no mató a Jesús. Yo dijo, tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Herodes le mandó a decir que lo iba a matar. Jesús le dijo, díganle a esa zorra que yo hago un milagro ahora, mañana y al tercer día.
Herodes pensó que podía matar al dueño de la vida, ¿verdad? Entonces dice que en aquellos días él fue al monte a orar. Y pasó toda la noche. No, y pasó la noche, dice, orando. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró toda la noche, hermano? ¿Alguna vez en la vida lo ha hecho? Aunque sea tan grande la crisis o no. Bueno, vamos al verso 19. Mire cuál fue el resultado. Mire el resultado de pasar toda la noche orando. Verso 19. A ver, lea conmigo el 19. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba ¿a cuántos? ¿A cuántos, perdón? A todos. Entonces volvamos a leer Efesios 3:20. ¿Verdad? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, diga conmigo, orando. Ahí está. Primera pregunta. Póngale ahí, aplazado o pasado, póngale ahí. ¿Verdad? Señor, úsame, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Esas son las oraciones de algunos hermanos. ¿Verdad? No, hermano, ¿cómo? El diablo dice, este amigo anda débil, dice el diablo, ¿cómo le vamos a hacer caso? Le pasa como aquellos de los hechos, ¿se acuerda aquellos de los hechos? ¿Verdad? Que querían echar fuera a los demonios en el nombre de Pablo y en el nombre de Jesús. Y aquellos demonios le dieron una gran penteada y hasta chuña llegaron a la casa. Y golpeados. No andaban oración, ¿cómo, hermano? ¿Verdad? No andaban ayuno. Entonces, mire, la primer fuente de poder es la oración. Qué tremendo, toda la noche, dice. Lucas 5:17. Mire lo que habla de Jesús. Está hablando como hombre, está hablando de un hombre que depende del Espíritu Santo, hermano. Depende del Espíritu Santo. Todo lo que Jesús hizo se despojó de su gloria para actuar como un hombre como usted y como yo. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando. ¿Qué estaba haciendo? Enseñando. Y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley. Aquellos que vienen a la iglesia solo a criticar la predicación del pastor. Qué bueno que eso no hay acá. Los fariseos y los doctores de la ley, dice, estaban ahí para ver en qué errorcito lo cachaban. Los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él. ¿Para qué? ¿Por qué el poder del Señor estaba con él? Para sanar. ¿Por qué? Porque había orado. Claro. Mire, hermano, si nosotros oráramos un poquito más y no hiciéramos esas oraciones de hambre que hacemos a veces, ¿verdad? Señor, bendíceme, dame, fluye, y todo de me, ¿verdad? Y nada de da. Entonces dice que el poder del Señor estaba con Jesús. Ahora, otro más, ¿cómo viene ese poder? En Lucas 4:1, otra arma de poder para fluir en ese poder que actúa en nosotros. Lucas 4:1 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo. Mire, lleno del Espíritu Santo. O sea que como hombre tuvo que llenarse del Espíritu Santo para fluir como una iglesia de reino. Volvió del Jordán, dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿A qué fue llevado al desierto? Ayunar, ¿verdad? Él fue a ayunar al desierto para matar la carne. En ese desierto él mató la carne, porque tu peor enemigo es tu carne. Tu carne no quiere estar en la iglesia. Yo les aseguro que varios de algunos de los que están aquí ahora tuvieron luchas para venir aquí ahora. La carne les decía, quédate, vete para el parque mejor. O llama ahí a la niña Toñita para ir a una carnita asada, ¿verdad? Y algunos se fueron a la carnita asada porque veo, había más entre la 1:30, creo que ahorita, ¿verdad? Entonces dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y cuántos días ayunó? ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó, hermano? A las 10 de la mañana me llamó un hermano, pastor, no aguanto las tripas, una chillazón grande que tengo. No seas cobarde, brother, le aguanta hasta la tarde. Matas a carne vieja que tenés.
Una hermana me dijo, ay pastor, me dijo, pero es que no puedo dejar tomar café, me tiembla la mano, me dijo. ¿Puedo ayunar con café? Me dijo. ¿Le quiere torcer la mano al Señor? Le digo. Dice que Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Y mire cómo regresó del desierto. En el verso 14. ¿Cómo regresó? A ver. Y Jesús volvió. ¿En el poder de qué? El Espíritu Santo. A Galilea. Y se difundió su fama, dice, por toda la tierra de alrededor. O sea que se fue lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y regresó en el poder del Espíritu Santo. Y los demonios, hermanos, temblaban lejos cuando lo veían. Los demonios de lejos le decían, Jesús, no vengas a atormentarnos antes de tiempo. Porque dice que las plagas caían sobre él y ninguna plaga lo podía dañar. Dice Marcos capítulo 3 versículo 10 que todas las plagas caían sobre Jesús. Todas las enfermedades caían sobre él. Pero ninguna lo podía dañar. ¿Por qué? Porque él estaba vestido de la autoridad del reino. Y cuando una iglesia camina en el poder del reino, hermano, ninguna enfermedad, ningún trono satánico, ninguna miseria puede triunfar en esa persona. Por eso estamos como estamos entonces, ¿verdad? Ya nos vamos poniendo de acuerdo. Bueno, tercera. Ya con estas tres podemos hacer el llamado. Filipenses 2:8. ¿Cuál es la primera? Dijimos, hermano. Fuente de poder. La oración. La segunda. Ayuno. Ahí por ahí dicen que el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Porque hay gente que de la mañana anda amargado ya, hermano. Espérese a mediodía, por lo que se amargue, por lo menos, ya levantarse, ya amargado, levantarse, hermano. Sí, hombre, terrible eso, ya es cuidado intensivo ya. Filipenses 2:8, ¿qué dice? Y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se hizo qué? Obediente. Obediente. Qué tremendo, hermano. Cristo le quitó la autoridad a la muerte, al pecado, a la pobreza, a los demonios, a la enfermedad, a través de la obediencia. Diga conmigo, a través de la obediencia. Mire qué poder se desata cuando uno obedece a Dios. Mire qué poder se desata cuando uno ora. Mire qué poder se desata, hermanos, cuando uno ayuna. Eso hace verdaderamente una iglesia de reino. Adán tenía ese poder terrenal cuando él no había caído en pecado. Dios le había dado ese poder para gobernar, para subyugar, dice la Biblia. Él tenía ese poder terrenal, ¿verdad? Porque era un hombre de reino. Pero cuando Adán, hermanos, cayó en la cultura terrenal, perdió todo poder. Perdió todo poder. Entonces, en esta noche, Dios nos ha llamado, hermano, a ser una iglesia de reino. Diga conmigo, una iglesia de reino. Está garantizado. Diga conmigo, está garantizado mi poder cuando yo vivo en obediencia con Dios. ¿Alguien lo cree? Está garantizado. Cuando usted es obediente a Dios, hermano, está garantizado ese poder. Donde quiera que Dios te lleve, Dios promete que te va a respaldar, ¿verdad? Te va a respaldar. Entonces, el que camina en obediencia, obedece los impulsos del Espíritu Santo cuando Dios lo manda a hacer algo. Porque hay gente que Dios lo ha mandado a hacer algo y se ha hecho el sordo y se ha hecho el desobediente. A veces Dios ha llamado gente, hermano. Y yo me atrevo a creer que todos los que estamos aquí hemos sido llamados a hacer algo y nos hemos hecho los sordos. Dígale, está a su lado. ¿Le hablan a usted o a mí, hermano? Dígale. ¿Verdad? Obediencia significa someterse a la autoridad por elección. Por elección. Porque la obediencia a Dios es donde se desata el poder de Dios. Ahí es donde se desata el poder de Dios.
¿verdad? Ahí es donde vemos. Entonces, ¿de qué me sirve a mí que Dios me dé tanto potencial si no activo ese poder? Dios me puede usar a mí para que Ángel salga corriendo de esa silla de ruedas. Pero si yo nunca oro por Ángel, nunca se va a levantar. ¿Se fueron? ¿Verdad? ¿Por qué el pastor tiene que orar solo por Ángel? ¿Por qué no un grupo de hermanas y hermanos dicen, vengas hermano, Dios me está poniendo algo ahorita, vamos a orar por Ángel? Este varón tiene que salir corriendo así en rueda. Porque esa crisis tiene fecha de vencimiento. Con 3 amenes me atrevo a creerlo. Esa crisis tiene fecha de vencimiento. ¿Cuántos estamos 100% seguros que Dios hizo los cielos y la tierra? Que Dios habló y la tierra apareció y el agua apareció y al mar Dios le puso límite. Yo cuando veo esas grandes olas que vienen a un lado digo, de aquí no pasas. Aquí te quedas porque mi Dios te puso límite. No podés pasar de aquí. Entonces, si yo puedo creer, hermanos, que Dios hizo los cielos y la tierra, ¿por qué me cuesta creer que Dios puede levantar a ese varón de esa silla? Si así como llegó esa parálisis, así tiene que irse. Pero a mí me cuesta creer, porque quiero vivir con la mentalidad terrenal, no con la mentalidad de reino. Yo el gran miedo que tenía antes de orar por un enfermo, es que si no se sanaba, la gente iba a decir, mírenlo, se cree Benihín. Yo fui curado de eso, hermano. Mire, a mí no me importa si yo tengo que sacar del ataúd a un muerto y ponerlo a correr y no se levante. A mí no me da vergüenza eso. Si el que va a quedar avergonzado es el Señor. Yo le digo, Señor, por tu gran poder que tienes en el cielo y en la tierra, levanta a este joven de ataúd para que todo este valle de San Fernando, ¿verdad?, sea restaurado. Necesitamos un milagro de ese calibre, hermano, para que el 88% de hispanos que hay aquí en este valle de San Fernando no se vayan al infierno. Con predicar la palabra no crea que lo vamos a ganar a todos. Necesitamos enseñar, pero necesitamos hechos también. Jesús tenía palabra, enseñaba y hacía. Enseñaba y hacía. Mire, lo peor que nos puede pasar a nosotros es que usted venga aquí a la iglesia y vivir con una mentalidad terrenal. Que de aquí sale quejándose otra vez con, ay, es que el pastor mucho predicó, voy derrengada, mucho tiempo estuve sentado. No, ese es lo peor. Cuando tenemos una mentalidad de reino, salimos con una expectativa diferente. Yo voy reflexionando en esta palabra. Yo cuando enseño en el seminario les digo a los alumnos, a mí no me interesa cuánto vas a aprender de la Biblia, lo que me interesa es cuánto vas a aplicar de la Biblia, ¿verdad? Que no recibas esta enseñanza que yo te voy a dar nada más como una enseñanza teórica, sino cómo la vas a aplicar a tu vida. Ahí es donde va a ser el efecto. Ya teólogos hay muchos. Lo que necesitamos somos hacedores, dijo Jesús. Oidores ya hay bastante. Entonces, cada vez que usted da un paso más de obediencia, desata bendición, desata poder y desata gloria sobre su vida. Es tremendo. Diga conmigo, bendición, poder, gloria. Decíamos la predicación de Jabes el viernes, ¿verdad? Qué tremendo. Jabes le dijo al Señor, bendíceme, ensancha mi territorio, porque yo quiero ser un hombre de reino. Y le otorgó Jehová, dice, lo que le pidió. Qué tremendo. Que Dios pudo bendecir ese varón. Obediencia desata libertad. Mire lo que dice 2 Corintios 3, 16 y 17. La obediencia desata libertad. No para hacer lo que me da la gana. No, eso es libertinaje. ¿Verdad? No. Dice ahí, pero cuando se conviertan al Señor, el pelo se quitará. Gloria a Dios. Cuando se conviertan al Señor. Y el 17 dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay, hermanos? Libertad. Libertad para hacer lo correcto.
libertad para hacer lo que le agrada a Dios, libertad para hacer lo que honra a mi Dios. Libertad, qué lindo. Entonces, cuando hagas lo correcto, lo que agrada a Dios, cuando te sometes a la autoridad, Dios va a desatar ese poder. Cuando le hables a ese cáncer, cuando le hables a esa montaña, cuando le hables a esa enfermedad, cuando le hables de esa pobreza, tiene que irse. Porque obediencia es un acto voluntario. Tú dices, yo escojo obedecer porque el que está detrás de mí se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Dígame usted, ¿qué hombre no va a obedecer a una mujer, hermano, que tiene ese poder de Dios? ¿Qué mujer no va a obedecer a un hombre que tiene esa autoridad de Dios? Porque, hermano, obediencia significa someterse a tu autoridad, ¿verdad? A tu autoridad. No solo a Dios, a tu jefe, ¿verdad? A tu líder, a tu pastor, a tu esposo. Hay que someterse. Y el sometimiento trae ¿qué? Libertad. Entonces, si Dios te pone algo que hagas porque ve tu futuro que tiene para ti, que es grande, entonces hazlo. Hay que hacerlo. Toda tu familia, hermano, ya hubiera venido a Cristo si estuviéramos sometidos a Dios. Toda la familia. Lastimosamente a veces en nuestros hogares no se habla de la iglesia del reino. Se habla de chisme, se habla de derrota, se habla de cosas. Los mundanos que están en la casa de eso se ponen a hablar y nosotros les seguimos la corriente. Me gustó lo que me dijo una vez una hermana. Estaban hablando de usted, pastor, pero yo le dije, de mi pastor no hables. De mi pastor no hables. Hablemos de Dios, pero no hables de mi pastor. Porque él es un hombre que ama a Dios y los parientes. Qué bendición, hermanos. Ojalá que todos fueran como ustedes. Hermanos, tenemos que hablar lo que edifica, no lo que no edifica. Un acto de obediencia desata el poder de Dios. Qué tremendo. Imagínense, hermanos, que qué bueno que por una obra hispana que hay acá en este valle de San Fernando, podemos hacer la diferencia en este valle. Mire, esta iglesia existe por un acto de obediencia que hubo mi esposa y en mí para venir a pastorear acá. Tuvimos que lanzarnos en fe a creer que Dios nos iba a sostener por un acto de obediencia. Tuvimos un montón de dudas para decir no, pero sin embargo dijimos siempre sí. Y Dios nos ha sostenido. Por un acto de obediencia agarramos ese campamento que toda la iglesia estuvo de acuerdo. ¿Cómo le hará Dios para pagarlo? No sé. Pero hoy una hermana mandó, un hermano que ni viene aquí a la iglesia, mandó $1000 para el campamento. Decirle al pastor, dijo, que ore por un negocio que me está saliendo y voy a mandarle $1000 para ese campamento. Y lo mandó. Y me dijo la hermana, aquí trae lo que mi esposo. No es cristiano, solo ella. Pero ella lo bolsea a él. Si quieres que Dios te bendiga, le dice, tienes que dar para la iglesia. La iglesia tiene necesidad de pagar un campamento para bendecir toda esa gente del Valle de San Fernando. Así que si quieres que Dios te bendiga, le dice, no preguntes, porque dice que él dice, Dios me va a hacer millonario. Y le dice ella, sí, yo creo que Dios te puede hacer millonario. ¿Pero para qué? ¿Para qué quieres que Dios te haga millonario? ¿Para amontonar dinero nada más y un día te mueres y dejas eso al gobierno? Ay, no. Da para la iglesia, le dice, Dios te va a bendecir. Lo bolseó con $1000, ahí venía la hermana contenta. Ore por él, el pastor me dice, porque yo le dije que Dios lo va a bendecir. Y lo va a bendecir, hermana, le digo, claro. ¿Verdad? Porque hay hermanos que quieren ayunar, quieren orar, hermanos, quieren ponerse en sacrificio para que Dios los bendiga, pero no diezman. ¿Y cómo Dios los va a bendecir? Si el principio para ser bendecido es a través de los diezmos y a través de las ofrendas. Me miran feo algunos, me ponen nervioso con eso. ¿Verdad? Hermano, cuando tú obedeces, te enfermas, Dios te sana. Cuando caminamos en obediencia, viene una crisis y rápido se va. Porque estamos en el VIP de Dios, siempre estamos en el VIP de Dios. Usted ora, está en el VIP de Dios. Usted ayuna, está en el VIP de Dios. Usted camina en obediencia, está en el VIP de Dios. Por eso dice la Biblia, Dios es nuestro pronto auxilio, dice, en las tribulaciones. Pero son para aquellos que tienen la mentalidad de reino, ¿verdad? Entonces a veces la comodidad puede ser un dolor de cabeza para nosotros y para muchos más. Entonces, nos apropiamos del poder por tener una relación con Dios. Diga conmigo, por tener una relación con Dios.
Nos apropiamos del poder cuando tenemos una vida de oración. Amén. Y número 3, nos apropiamos del poder a través de la obediencia a nuestro Dios. Porque ahí es donde hacemos la voluntad de Dios, no la voluntad de nosotros. Entonces, es un acto de obediencia que nos hace, hermanos, caminar en ese poder sobrenatural. ¿Cuándo fue la última vez que usted se apartó para buscar el poder de Dios? Una vida de oración. ¿Cómo es tu vida de obediencia a Dios? ¿Cómo es tu vida de obediencia a Dios? Dios te puso a hacer algo y no lo hiciste. No esperemos que nos venga palo, hermanos, para ayunar. No esperemos que nos venga palo para orar. No esperemos que nos venga nada malo para obedecer al Señor. Es una vida de sometimiento a Dios, ¿verdad? Entonces, Jesucristo activó esas 3 cosas para que el poder de Dios fluyera en él. Y él dijo, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios, son las 7 y ya y algo, o van a ser las 7. 7 y 5, no, tengo media hora para predicar todavía. ¿Seguimos, hermano? Sí. Pues traigo otro sermoncito aquí extra para agregarle a este, ¿verdad? Sí. Entonces, en Romanos 2:1, ahí vamos a aterrizar ya. Romanos 2:1. Dejemos para el otro domingo otro poquito. No hay que empachen alguno. Romanos 12:1. ¿Qué dice? Así que, hermanos míos, os ruego, dice, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Qué tremendo. O sea que en otras palabras Dios te dice, tú cambias y yo te lleno de poder. Eso es lo que quiere decir ese pasaje. Tú cambias y yo te lleno de poder. Porque decíamos, ¿verdad?, el viernes, que Dios puede darle casa a una persona, Dios puede darle carro, Dios puede salvarle la familia, ¿verdad? Dios puede darle un montón de cosas que le pida y aún así no ser transformado. Porque hay gente que Dios le ha dado todo eso. Lo ha bendecido y lo han arreglado a veces con salirse de las cosas de Dios. Entonces eso, hermanos, es una mala inversión, ¿verdad? Ahora, Dios quiere darte casa, claro. Quiere darte carro, claro. Quiere darte salud, muy bien. Quiere darte vida económica también. Pero tú necesitas ser transformado. Diga conmigo, bendecido y transformado. Esas son 2 fuentes de poder que Dios le da a aquellos que tienen, hermanos, cultura de reino. Los que tienen cultura de reino son bendecidos y prosperados. Por eso en 3 de Juan 2 dice, amado, yo deseo, dice, que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, que así como prospera tu salud, así también prospere tu alma. Esa se llama prosperidad bíblica, hermano, ¿verdad? No es que dé $1000 y usted va a recibir el milagro. No es chantaje. Ese es soborno, ese es robo bíblico, ¿verdad? Porque tuercen la Biblia para no. Dios dice, yo deseo, amado, que seas bendecido en todo. Bendecido y transformado. Porque si solo te quedas bendecido sin ser transformado, hermano, le diste lugar al diablo. No, no es así, ¿verdad? Dios nos quiere bendecir, pero que esa bendición nos transforme. Por eso es que Dios bendijo a Jabes, porque Jabes fue bendecido y fue transformado. Fue transformado. Porque hay gente que dice, oh, yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Qué bueno por lo que Dios te dio. Hay gente que dice, bueno, yo tengo lo que tengo porque trabajo. A mí nadie me lo dio, porque no le está dando la gloria a Dios. Pero el bendecido y transformado le preguntan, oye, brother, ¿y tú cómo haces para caminar bendecido? Es que Dios contesta mi oración. Es
que yo me meto con Dios, ¿verdad? Le da toda la gloria a Él. Amén, hermanos. El bendecido y transformado no se agarra a su gloria, toda la gloria. No esconde las bendiciones, pues vaya. Y ese carrito nuevo que trae, varón, cayó el anillo de matrimonio, creo que es de mi esposa, es el anillo que está ahí. Ah, anda cayendo el anillo ya, gloria a Dios. Qué bueno que lo vi, porque no, lo miro un hermano, se lo lleva, hermano. Estoy bromeando, hermano, estoy bromeando. ¿De qué estamos hablando? De bendecido y transformado, ¿verdad? Entonces, qué lindo es cuando nosotros, hermanos, reconocemos que todo lo que Dios nos ha dado es porque Él, ¿verdad?, ha sido bueno con nosotros. Así que no hay excusa para fluir en una cultura de reino. Terminamos con Mateo 7, del 7 en adelante. No tenemos excusa para fluir en el poder. Miren lo que el Señor Jesús dijo: pedid y se os dará. Mire que a Dios le encantan los pediches. Dice: pide y te doy. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. 3 fuentes de poder. Hay que pedir. Si pides y no recibes, entonces busca. Si buscas y no recibes, entonces toca. Porque en unas 3 de esas te va a contestar el Señor. Porque todo aquel que pide, miren, no dice algunos, dice todo aquel que pide, recibe. Si usted no tiene es porque no pide, hermano. Hay gente que le da vergüenza pedir. Ay, no, pero ¿qué van a decir? ¿Verdad? Yo en algunas ocasiones me ha tocado pedir. ¿Ya? Dice: porque todo aquel que pide, dice, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Ahí está. La fuente de todo poder. Una iglesia de reino. Mediten este mensaje, lléveselo a tu casa. Vamos a activarlo en una crisis que tengamos. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor para que el Señor, hermanos, nos haga una iglesia según el poder, dice que Dios nos va a usar según el poder que actúa en nosotros. Si usted ora por un enfermo, pero ora dudando, no se va a sanar. No se va a sanar. Si usted no pide, no recibe. Si usted se acostumbra a vivir con esa crisis, hermano, no vamos a ver un resultado más poderoso. Por eso Dios nos desafía en esta tarde. Active este poder sobrenatural en una crisis que usted tenga, ¿verdad? Así que yo lo desafío en esta tarde. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, sabemos que a través de la obediencia, el diablo, la enfermedad, el pecado, la pobreza, Señor, perdió todo poder hace 2000 años en la cruz del Calvario. Y ahora ese poder se lo ha dado a la iglesia. Señor, y venimos delante de tu presencia en esta tarde, porque tu palabra es verdad. Señor, y ponemos nuestras vidas delante de ti. Oramos para que el poder del Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida. Que no seamos rebeldes al llamado del Evangelio. Señor, te damos a ti la gloria, a ti la honra. Yo lo desafío, hermano, en esta noche, a creer por algo. Si usted cree que Dios hizo los cielos y la tierra, si usted cree que Dios hizo la salud, si usted cree que Dios hizo la prosperidad, si usted cree que Dios puede salvar toda su familia, cuando usted cree a Dios y usted les está dando un buen testimonio, hermanos, accione a la respuesta a este mensaje. Vamos a adorar. Si Dios le habla en una necesidad que usted tenga,
venga al altar mientras adoramos y vamos a orar. Aleluya. Precioso Jesús. Sí, Padre. Dios no rechaza Estamos delante de ti. oraciones hay dentro. Aleluya.